Bueno, vamos a empezar a explicar de nuevo lo siguiente. Lo que quiero es ahora encontrar la suma de una progresión geométrica donde me dan una 4 y una 7. Entonces, para poder encontrar la suma, voy a necesitar conocer A1 y la razón. Entonces, con estos dos datos vamos a jugar para encontrar A1 y la razón. Recién vimos un ejemplo donde quedaba la posibilidad de dos razones distintas y por ende dos A1 distintos, y teníamos dos progresiones geométricas diferentes, por supuesto, una alternada y la otra de todos los elementos positivos. Vamos a ver qué pasa cuando nos dan. Fíjense que si me dan el A4, acá la razón está elevada al cubo, y si me dan el A7, la razón está elevada a la sexta. Y van a ver que por las simplificaciones que uno va a poder hacer, va a encontrar una sola razón. Eso va a pasar siempre que la paridad de los datos de los subíndices sea una par y otra impar. ¿Está bien? En cambio, si los dos son pares, ahí el resultado va a quedar una razón elevada a un exponente par, y eso es lo que me dificulta. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio para que noten. Se dan cuenta que acá tienen la razón al cubo y acá tienen obviamente la razón a la sexta porque estoy en séptimo, y acá tengo el cubo porque estoy en el A4. Entonces, una manera de bajar la complejidad del problema es despejar A1 donde está la razón al cubo y nos metemos en el A7 donde está la razón a la sexta. Es similar a lo que hice hoy, es decir, de la razón al menor exponente me meto donde tengo la razón elevada al mayor exponente. Entonces voy a despejar A1 de la primera. A1 de la primera es 135 sobre la razón al cubo. Con esta expresión de A1 venimos a la segunda relación. En lugar de A1 vamos a escribir 135 sobre la razón al cubo por la razón a la sexta igual a 3645. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a mirar esa cuenta. Tenemos R a la sexta dividido R elevado al cubo, ¿no? Entonces esto es R a la 6 menos 3. Por propiedades de potencia de igual base. 6 menos 3 es 3. Nos queda R al cubo. Entonces va a ser 135 por R al cubo igual a 3645. Y ahora me quedo con R al cubo. R al cubo es entonces 3645 dividido 135. Hay que hacer esa cuenta. 27. 27. Gracias. R al cubo igual 27. Por lo cual R es la raíz cúbica de 27. Que tiene, se dan cuenta, como es una raíz de índice impar, tiene un único resultado en las sucesiones que nosotros trabajamos, que son sucesiones reales. Por lo tanto, esto es 3. ¿No es cierto? 3 al cubo es 27. Entonces, la razón me dio un único valor, porque tuve que calcular una raíz de índice impar. Ya tengo la razón igual a 3,
y con la razón igual a 3 venimos a calcular el A1. A1 entonces va a ser igual a 135 dividido R al cubo, y R al cubo es 27. 135, no sé por qué escribí 136. 135 dividido 27. ¿Y qué da eso? 5. 5. Bien, gracias. Entonces, A1 vale 5 y la razón vale 3. Supongamos que quiero encontrar la suma de los primeros 20 números. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo ahora quiero guardar estos valores acá y voy a hacer después otra cosa. Entonces, si queremos la suma, no sé qué dije hoy al principio, pero bueno, no importa. Supongamos que queremos la suma de los primeros 25 números de esta progresión geométrica cuando el dato fue A4 y A7. Luego con eso encontramos A1 que vale 5 y la razón que vale 3. Entonces, si quiero la suma desde H igual 1 hasta 25, creo que dije, de esta sucesión, es A1, ¿cuánto vale A1? 5, por 1 menos la razón a la 25, sobre 1 menos la razón. Denominador menos 2. Esta la van a dejar indicada así. 3 a la 25 no haga la cuenta, salvo que sea algo imprescindible. Voy a hacer lo que hice hace un momento, que fue cambiar, para que me quede este signo positivo en el denominador, uso el opuesto del numerador y va a quedar 5 por 3 a la 25 menos 1 sobre 2. Y ese es el resultado. Es un número relativamente grande, ¿eh? Piensen que la 7 ya es 3.645 y todavía sí tienen que sumar un montón de cosas, ¿no? Porque tienen que sumar todos los anteriores a la 7, empezando por el 5 e ir multiplicando por 3 reiteradamente hasta que encuentran el A25 y también van sumando todos. O sea que está bien que nos quede un número relativamente grande. Bien, ese comentario. Otra cosa que quién sabe a algún alumno se le ocurrió. Y va a tener el mismo resultado, pero yo digo otro manejo algebraico que podemos hacer. Cuando nosotros nos dicen estos datos, y ustedes están bien atentos a lo que tienen, yo voy a borrar esto que está acá porque quién sabe les dificulta la visión. ¿Qué quiere decir la visión? No porque no vean, sino que visualizar el problema. Si yo tengo que A1 por R al cubo es este número y A1 por R a la sexta es este número, se dan cuenta que si ustedes dividen estas dos expresiones entre sí, si dividen estas dos expresiones entre sí, el A1 se va. Como acá tienen R a la sexta y acá tienen R al cubo, supongamos que si a esto lo llamo A esta expresión, y a esta la llamo B, lo que me va a convenir hacer es B dividido A, miembro a miembro. Entonces sería A1 R a la sexta sobre A1 R al cubo, les va a dar igual a 3.645 sobre 135.
y A1 dividido A1 se fueron. Y ustedes están seguros que A1 no es 0. ¿Por qué están seguros? Porque si no, como el A4 es A1R al cubo y da un número no nulo, A1 no podía ser 0. O sea que simplifican tranquilos por A1. Y R a la sexta dividido R al cubo es R al cubo. ¿Por qué? Porque es 6 menos 3, es 3, ¿no? Esto es, el primer miembro es R a la sexta menos 3. Va a ser igual a 3645 sobre 135. Y la cuenta ahora sigue igual, pero simplemente R al cubo igual a esta cuenta nos había dado, que nos había dado 27. Entonces la R es la raíz cúbica de 27, que por supuesto es 3. ¿Sí? Y después vienen acá, ponen 27. Yo les estoy mostrando otra manera que a algún chico, quién sabe, se le ocurrió y que está muy bien. Entonces después vienen, ¿a dónde van a ir? Y entre lidiar con esto, yo voy a ir a A. ¿Por qué voy a ir a A? Porque en A los números son más chiquitos. La R está nada más que elevada al cubo, que en parte ya la tengo acá, y además acá de este lado tengo un 135. En cambio en B tengo R a la sexta y tengo 3645. En cualquier lugar puedo ir a reemplazar el R para que me dé el A1, pero obviamente que me apiolo y voy al A. Entonces, con ese valor de R, vengo a la expresión que yo llamé A y me va a quedar que A1 por R al cubo, que es 27, es igual a 135. Entonces, A1 es 135 dividido 27. Y eso da 5, porque esa cuenta la hicimos hace un rato. ¿Bien? Entonces, les presenté dos maneras de resolver el ejercicio y así podrían haber resuelto los otros también. Eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo no les voy a decir, les muestro las dos maneras para que ustedes vean que no hay una única forma en general de demostrar los ejercicios. ¿Entendido? ¿Por qué simplifiqué a 1 y a 7? ¿Para qué? Para que se me fueran, me quedara la R, ¿está bien? Y dice A7 dividido a 4, no era A1, A1 sobre A1, acá te queda A1. Es A1. Sí, es un A1, lo que pasa es que yo al tachar parecía un 7, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ahora la suma obviamente que va a dar lo mismo porque es la misma, pero simplemente con los datos uno los puede trabajar siempre que lo haga bien de diferentes maneras para que vean eso. Bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo de problema que se me puede presentar. Supongamos que me dicen que la suma me dicen lo siguiente: la suma desde h igual 1 hasta 18 de los a sub h es igual a 2840 y que a sub 10 es igual a 340. Hallar A1 y la razón. La suma de una progresión geométrica desde 1 a 18 de los a sub h 2840
El A sub 10 es 340, hallar A1 y la razón. Bueno, es complicada las cuentas que tenemos que hacer acá, ¿no? Porque cuando me dan la suma, yo lo que conozco es esto. Es decir, lo que conozco es que 2840 es A1 por 1 menos la razón a la 17, perdón, a la 18 sobre 1 menos la razón. No conozco ni a 1 ni la razón. Y después me dicen que A sub 10 es 340. Es decir, que conozco que 340 es A1 por la razón a la novena. Eso es lo que sé. Con estos datos tengo que poder encontrar A1 y la razón. Me dicen hallar A1 y la razón conociendo la suma y conociendo uno de los términos de la sucesión. Acuérdense que si la sucesión es geométrica, cualquiera de n es A1 por la razón a la n-1. Por lo cual, si me dieron a 10, esto es A1 por 10 a la novena. Si me dieron la suma, hasta la 18, es A1 por 1 menos 10, la razón a la 18 sobre 1 menos la razón. Entonces conocemos esto y conocemos aquello. Entonces tenemos que jugar a hacer las cuentas. Es una cuestión de cuenta. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar a uno de allá, digamos, ¿no? Voy a hacer un poco de cuentita acá y vamos a ver qué tenemos. Si acá hago esta cuenta, 2840 es igual a A1 menos A1 por R a la 18. ¿Sí? Sobre 1 menos R. Y A1 por R a la 9 R a la novena o R a la 18, a ver, vamos a ponerlo así. R a la 18 es R a la 2 por 9, que es R a la novena elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, esto me ha quedado 2840, perdón, es A1 menos A1 por R a la 9 y después al cuadrado sobre 1 menos R. Estoy despatarrando esto para esto, miren. Me queda A1 menos. ¿Y qué es R a la novena al cuadrado? Es R a la novena por R a la novena. Sobre 1 menos R. ¿Está bien? Ahora, esto yo sé cuánto vale. Eso vale 340. Entonces, esto lo podría escribir así. A1 que no lo conozco, menos. En lugar de A1 por R a la novena, puedo escribir 380
340, perdón. 340 por R a la novena sobre 1 menos R. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me viví, digamos, y los datos los pusimos a propósito para que viera así, que acá, si tengo A10, es tener A1 por R a la novena. Bien, entonces ahora van a tener, esto ya está reemplazado, y A1 también lo pueden despejar de allá para que les quede todo en términos de AR de la primera. También pueden despejar que A1 es R, es 340 sobre R a la novena. Y entonces, acá vienen y tienen lo siguiente. Vamos acá arriba porque no tengo lugar abajo. Entonces, en lugar de A1 van a escribir 340 sobre R a la novena, esto es A1, menos 340 por R a la novena, todo sobre 1 menos R. Y eso es un número, 2840. ¿Sí? Bueno, y de acá trabajan hasta que les queda una expresión en R, esto lo llevan para el otro lado y hacen por sustitución una ecuación de en R a la novena y R. Y de ahí despejan. Eso se los dejo de ver a ustedes. Pero, digamos, trabajar con estas cosas es encontrar una situación bastante complicada, ¿no? Bien. Que es un polinomio al cual hay que encontrarle las raíces, etc. Pero yo para que vean que trabajar con geométricas no es elemental. Bien. Ahora, vamos a ir a otro tipo de cosas. Supongamos que me dan, no sé si quieren seguir con sucesiones y suma de sucesiones o vamos ya a combinatoria. Voy a ir a combinatoria y en todo caso les paso después algunos ejercicios para que practiquen ustedes más de sucesiones sin resolver, a ver cómo los harían, pero tengo que adelantar, esa es la macana. Después pactamos alguna clase para repasar para el parcial. En la semana que viene, porque ya el 7 es el parcial. Pero tengo que seguir avanzando. Es el recuperatorio del parcial, ¿no? A eso me refiero. Podemos poner una clase que lo piensan ustedes qué día para promocionar para el primer parcial pero hoy tengo que seguir con combinatoria. Bueno, entonces, combinatoria es una rama de la matemática que se dedica a estudiar de cuántas maneras se pueden dar algunas situaciones. Es decir, lo que intenta es contar cuántas formas se puede producir un determinado evento o de cuántas maneras se puede hacer alguna determinada combinación o arreglo de cosas. De ahí, eso es el número. Porque yo siempre digo lo mismo,
combien en francés significa de cuántas maneras o cuántas. Entonces, de ahí derivó el nombre combinatorio. El avance de la combinatoria, el avance más importante de la combinatoria al principio se debió al juego de azar. Es decir, los banqueros que eran los dueños de los casinos, siempre hubo de eso, querían encontrar martingalas, o martingala se llama una apuesta que me permita más veces ganar que perder, y se contrataron en distintos lugares, ¿no? Eso pasó en Francia, pasó en Italia y en Rusia fundamentalmente, que contrataron a excelentes matemáticos para ver si podían prever de cuántas maneras se podía ganar en el casino o no perder. Porque ellos querían controlar y generar juegos que les permitiera ganar. Así es como aparecen nombres tan importantes como Pascal, asociado a la combinatoria, Bernoulli, y los rusos, no me acuerdo los nombres, pero después el otro, Pascal, Bernoulli, Tartaglia, estos dos italianos, Pascal francés, ¿no?, que hicieron grandes desarrollos en la combinatoria. Y fueron mecenados, estuvieron bajo el pago de italianos, rusos o franceses para que trabajaran para ellos haciendo cuentas y generaran elementos para ver de qué manera se podían dar algunas situaciones. Bueno, vamos a mirar nosotros algunos aspectos de lo que podemos estudiar y que están al alcance nuestro. Los primeros ejercicios que vamos a ver son los que se llaman ejercicios de conteo. Es decir, vamos a contar de alguna manera práctica de cuántas maneras se puede producir alguna cosa. Después vamos a mirar, la clase que viene, una generalización de los problemas que vamos a mirar hoy, aquello que se pueda generalizar, para ver si encontramos alguna fórmula que nos permita ahorrar trabajo cuando nosotros ya nos damos cuenta este problema es de tal tipo y entonces lo vamos a resolver aplicando una determinada fórmula, digamos. O ya lo identificamos y vemos, bueno, me conviene proceder con esta situación. Pero vamos a empezar por problemas muy sencillitos. Supongamos que quiero saber con 26 letras y 10 dígitos, de cuántas maneras se puede hacer una chapa de automóvil de las que eran de 3 letras y 3 dígitos. Por ejemplo, ahora las patentes son distintas, pero vamos a hacer las que estuvieron hasta hace 3 años o algo por el estilo. ¿Se acuerdan que acá teníamos 3 letras y 3 números, decimos, o dígitos? Los dígitos son el 0, el 1, el 2, el 3,
hasta llegar al 9. Esos son los 10 dígitos que tenemos. Y las letras, las que no contamos ni la L ni la CH como letras distintas, Entonces tenemos 26. Bien. Entonces, por ejemplo, un auto podría tener una patente así, ¿no es cierto? ANN, por ejemplo, 030. Esa es una patente lícita. Puede repetirse la letra, alguna parte literal, y también pueden repetirse algunos números, ¿no es cierto? Otra podría ser, por ejemplo, T, A, W, 4, 4, 4. Esa es otra patente admisible. Entonces, lo que nosotros tenemos que contar, ¿cuántas patentes distintas se pueden hacer con las 26 letras del alfabeto castellano y los 10 dígitos que tenemos nosotros? Entonces, es independiente, cuando quiero buscar todas, es independiente las letras que pongamos, una en cada casillero, y es independiente uno en cada uno de los casilleros correspondientes a los números. Entonces, por el hecho de que sea independiente, lo que va a regir este problema, el primer principio que tenemos es el principio de multiplicación. ¿Y qué llamamos principio de multiplicación? Cuando una situación se puede dar de n maneras y otra situación independiente de la anterior se puede dar de n maneras, la cantidad que se den las dos cosas simultáneamente es m por n. Entonces, si una situación se puede dar de m maneras y otra de n maneras, que se den ambas, siendo independientes una de la otra, es m por n maneras totales. Entonces, una cosa, evento, lo que quieran decirle, se da de m formas y otra de n formas, que se den las dos, siendo ambas independientes, entonces el resultado total va a ser m por n. Entonces, si yo lo que quiero acá es fabricar una chapa patente con 3 letras y 3 dígitos, y no hay ninguna relación entre las letras, y es independiente de las letras que ponga acá, e independiente de los dígitos que ponga acá, y admito repeticiones, entonces el problema que tengo que hacer es contar la cantidad de casilleros que puedo llenar con estas 26 letras y con esos 10 dígitos. Entonces, fíjense que para la primera letra la puedo elegir de 26 maneras. La segunda letra, como es independiente de lo que yo haya elegido como primera letra, también va a ser de 26 letras. Y la tercera casillero también lo puedo llenar de 26 maneras. Son independientes las letras que yo ponga, independientes entre sí porque admito repeticiones, a los números que ponga del otro lado. Entonces acá voy a tener 10 por 10 por 10. Entonces el número total de patentes que podemos fabricar o que fabricábamos antes con 3 letras y 3 dígitos va a ser 26 por 26 por 26, que son las maneras de llenar 3 casilleros cada uno con las posibles 26 letras, porque esas son las cantidades de maneras que se puede dar, llenar el primer casillero, el segundo casillero y el tercer casillero, y los dígitos
también van a ser 10 por 10 por 10. Es decir, que este número es 26 al cubo por 10 al cubo. 10 al cubo es 1000, ¿no es cierto? Entonces 26 al cubo por 1000. A 26 al cubo hay que agregarle 3 ceros. O sea que el problema está en calcular 26 al cubo. Es un número... ¿Cuánto es? 19.683.000. ¿Como 19? 683.000. 683.000. Es decir, que podríamos tener con la numeración anterior de chapa patente 19.683.000 dominios distintos de autos, ¿sí? Pero vieron que ahora se les agregaron letras. ¿Para qué? Para tener más posibilidades, ¿no? Porque en determinado momento, y algunos afortunados tienen más de un auto, y entonces esa cantidad no ha sido suficiente. O ya esos números se fueron usando y hay que tener otros. Antes, lo que teníamos era, cuando ustedes obvio que no habían nacido, pero seguramente sí sus padres, los números eran, la letra era una, y voy a escribir con tiza acá, era una letra una letra que era fija en realidad, que representaba la provincia del país, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenía una B, y después venían números. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el asunto de que ya teníamos como 2 millones y pico de autos registrados en la provincia de Buenos Aires, la chapa era un embrollo y por eso se optó, porque fíjense que acá, por más que ponga 1 millón, era 1 millón o 2 millones, a lo sumo eran 2 millones de autos. Cuando llegaron a esto se dieron cuenta que es un lío poner esto, 2 millones de autos en la provincia de Buenos Aires, y no tiene nada que ver con aquello, ¿no es cierto? Aparte se unificó el parque automotor y el dominio se unificó en el país, ¿no? Entonces, por eso... Profe, sí. ¿Por qué sería 19 millones? Perdón, lo que pasa es que no hizo ese cálculo, porque hoy a la mañana todavía como 27. Es Bueno, 17 millones y pico. yo no sé, porque no hice la cuenta. 17 millones y algo. Bien. 7 millones 576 mil. Bueno, 576.000. Hay que terminar en 8, ¿no? No. 6.000. Bueno, a ver, dictámelo así, igual lo pueden calcular ellos. 26 al cubo hay que meter en la máquina y después le agregan 13. Bien. Entonces, este es un problema típico de combinatoria. Otro problema típico de combinatoria podría ser algo más sencillo. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede vestir una chica? Por ejemplo, María, vamos a ponerle un nombre. María tiene 3 pantalones distintos y 3 remeras, vamos a poner otro número, y 6 remeras distintas, tal que todo pantalón combina en el sentido
en el sentido de la elegancia, digamos, combina con toda remera. Es decir, todo va con todo. ¿De cuántas maneras distintas puede vestirse? ¿De cuántas maneras diferentes puede vestirse con un pantalón de estos y una remera? Se supone que sale con remera y pantalón, ¿eh? Entonces ella tiene que ponerse un pantalón y una remera. Entonces, ¿de cuántas maneras puede elegir el pantalón? Como acá estamos diciendo que todo combina con todo, es independiente de la remera que se ponga a el pantalón que se ponga. Entonces hay que elegir un pantalón sobre cuántos posibles. ¿Cuántas posibilidades de pantalones tiene para ponerse? 3. ¿Y cuántas remeras para ponerse tiene? 6. Entonces, para elegir el pantalón tengo 3 posibilidades y es independiente porque me dice que combina todo con todo a la cantidad de remeras que se puede poner, que son 10, que son 6. Por lo tanto, el total de, ¿cómo se llama?, de vestirse, de maneras de vestirse distintos, de vestuarios distintos que puede fabricar con los 3 pantalones y las 6 remeras, es de 18. Estamos en otro caso de donde estoy aplicando el principio de multiplicación. ¿Está bien? Ponerme un pantalón, María, ponerse un pantalón tiene 3 posibilidades y ponerse una remera tiene 6 posibilidades. Como son independientes los dos situaciones, va a ser 3 por 6. 18 atuendos distintos entre pantalón y remera de las que tiene, puede tener. Bueno, otro problema. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos un torneo de fútbol que no sé, ahora vieron los torneos de fútbol, todos los días cambiamos. Ahora tenemos cuartos y qué sé yo. Pero vamos a un torneo de los que ha habido hasta no hace mucho. Pre-pandemia, digamos. Entonces, en un torneo que intervengan 20 equipos. En un torneo que intervengan 20 equipos. Y yo pregunto, ¿cuántas tablas de posiciones? ¿Cuántas tablas de posiciones distintas se puede tener? Estoy pensando que no hay acomodos, referees vendidos, jugadores vendidos, ni privilegiados, y los equipos son relativamente parejos. Entonces, formar una tabla de posiciones es poner quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, así hasta el equipo número 20, quién está en el 20º lugar. El anterior al 20º lugar es el 19º lugar. Entonces, como dije que no hay coimas ni nada por el estilo, ¿está bien? Entonces, ¿cuántos pueden ir para el primer lugar? ¿Cuántos son los candidatos a ocupar el primer lugar? Obviamente que un equipo, por más que sea grandioso, ¿no? Cada uno tiene su equipo grandioso,
no puede estar en más de un lugar. ¿Está bien? Entonces, para ocupar el primer lugar, tengo 20 candidatos. Ya este equipo, hay un equipo que ocupó acá un lugarcito, ¿no es cierto? Ese equipo ya no juega más porque no puede salir primero y segundo a la vez. Entonces, de los 20 equipos que tengo, para ocupar el segundo lugar, ahora tengo 19 candidatos. ¿Cuántos equipos ya usé? Y usé 2. Uno que va al primero, otro que va al segundo. ¿Quién va al tercero? Y bueno, al tercero va cualquiera de los que no haya salido ni primero ni segundo. O sea que me quedan 18 para poner acá. Para el cuarto, como ya usé un equipo en el 20, en el primero, un equipo en el segundo y uno en el tercero, para el cuarto, en la mano, qué sé yo, sin ubicar, nos quedan 17. Cuando esté por ocupar el 19, ya he usado hasta acá, he usado hasta el que ocupó el lugar 18. Entonces, fíjense, ¿cuántos me quedan en la mano? Y si ya ocupé hasta el lugar 18, de los 20 que tenía, hay 18 que ya los puse en algún lado, entonces acá me van a quedar 2, y por último, para ocupar el 20º lugar, me va a quedar 1. Como no hay trampas, ni coimas, ni nada por el estilo, entonces la cantidad de tablas de posiciones que voy a tener va a ser 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, por 2, por 1. Ese es todo el número de tablas de posiciones distintas que se pueden hacer con 20 equipos. ¿Vos tenés una máquina, Gaby? Sí, ¿qué? ¿Te calcula el 20 factorial? Ah, sí, sí. Espérate que no me acuerdo cómo es. Ah, yo creo que la tengo acá. Acá está. Sí, acá está. 2,43 es a la 18. Se me acopla. 43, 2,46. 43 por 10 a la 18. ¿Se dan cuenta lo grande que es ese número? 10 a la 18. 10 a la sexta es 1.000.000. Pero esto es un 1 con 18 ceros. Esas son la cantidad de tablas de posiciones distintas que se pueden hacer o se pueden tener cuando participan 20 equipos. Es un número enorme. Está bien que normalmente... Una pregunta. Sí. ¿Por qué, no sé si sabrás, pero en la calculadora te sale E más 18? ¿Por qué eso significa 10 a la 18? Exponente 18. Depende de la programación de la calculadora, te puede salir como E exponente 18 o E más 18, no sé, tendría que ver tu calculadora, que desgraciadamente no la puedo ver. ¿Ves cómo le salió a Gabriela? Esto es lo que uno llama notación científica. Supongamos, si el número es muy grande o muy chiquito, si el número es muy grande o muy chiquito, se llama notación científica porque, por lo general, los grandes números son trabajados por los científicos o los pequeños números también. ¿No es cierto? Si uno está midiendo cosas en micrones o más chiquitas que micrones, entonces a veces necesitan números que sean la milésima parte de la milésima parte de algo. Entonces va a ser un 0, algo, y bueno, entonces eso se escribe con potencias negativas de 10. 10 a la menos 8, ¿está bien? Es 1 sobre 10 a la octava. Fíjense lo chiquito que es eso, ¿no? Y a veces si el número es muy grande, entonces acá aparece 10 elevado a la 18.
Entonces yo no puedo, desgraciadamente no se puede ver ahora tu máquina porque te aparece un E, pero eso es lo que quiere decir. De exponente 18, seguramente que este X es de exponente, ¿eh? Bueno, yo simplemente para que vean que este número es enorme, ¿m? Este número es muy grande. Hay calculadoras que quién sabe, cuando quieren calcular esto, poniendo factorial de 20, que después vamos a explicar qué es, le puede largar error, porque la memoria de la calculadora es chiquita y le larga error. Porque este es un número muy grande, como les digo. Bueno, entonces, fíjense que para ordenar 20 equipos en una tabla de posiciones tenemos que hacer todo este razonamiento. Algo más sencillo, más corto, para que vean. Supongamos que tenemos que ver de cuántas maneras yo estoy haciendo un tipo de problemas que se puedan resolver así por conteo, ¿eh? Después vamos a ver otros problemas, pero vamos a hacer algunos que se puedan ver por conteo. Entonces, hay 5 alumnos. Bueno, escribí alumnos medio cortado, ¿no? Alumnos que quieren formar parte de una comisión o vamos a poner así mejor para que no se confunda, de una lista para las elecciones del centro. Y estos 5 alumnos son Alicia, supongamos, Gabriel, José, Mariana y qué sé yo, y Cristóbal. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren hacer una lista y entre estos 5 tienen que fabricar un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Esa es la lista que tienen que formar. Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Los 5 pueden ocupar cualquiera de los 5 puestos para la lista. Es un problema igualito al de la tabla de posiciones de los equipos de fútbol. ¿De cuántas maneras puedo elegir el presidente? ¿De cuántas al vice? ¿De cuántas al secretario? Bueno, esto es el vocal. ¿De cuántas el tesorero? ¿Y de cuántas el vocal? No importa, no hay problema de género ni nada por el estilo. Cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede ser vice, cualquiera secretario, tesorero o vocal. Entonces, para presidente, ¿cuántos chicos tenemos? Tenemos 5. Entonces, tenemos 5 candidatos para presidente. Tenemos, una vez que acá vino uno de los 5, nadie puede ser tan despótico de estar en todas las posiciones. Entonces, si alguien viene acá, no puede ser
estar en la misma lista en otra posición. Entonces acá voy a tener 4 candidatos. Si acá ocupé 1 y acá ocupé 2, si ya usé 2, me quedan 3 alumnos para ser como candidatos a secretarios. Ya usé 3 alumnos, entonces me quedan 2 posibles para tesorero y 1 posible para vocal. ¿Por qué? Porque usé 1 para presidente, otro para vice, 1 para secretario, 1 para tesorero, entonces me queda 1 solo, ¿no es cierto? Y dije que cualquiera puede estar en cualquier lugar. Se llevan todos muy bien por ahora, porque ninguno está ejerciendo, y entonces va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces el número total es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20, por 2, por 6, es 120. Listas distintas podemos hacer con estos 5 alumnos. Ahora, supongamos que el problema es, lo vamos a modificar un poquito. Supongamos que yo digo, bueno, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero o vocal. Presidente tiene que ser un varón. Presidente tiene que ser un varón. Entonces, y los otros puestos, cualquiera, sin ninguna condición. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras puede ocupar el lugar de presidente? Nosotros ahí tenemos que hay 3 varones, 3 muchachos, vamos a poner así para que no se me confunda con las otras cosas, 3 muchachos y 2 chicas. ¿Está bien? Entonces, para presidente tenemos 3 candidatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cambié el problema, ¿no? Ahora dije de cuántas maneras si es que quiero que el presidente sea un muchacho. Bueno, entonces acá tenemos 3 posibilidades. Una vez que ya elegí el muchacho que va de presidente, ese ya no juega más. Entonces, una vez que elegí el muchacho, ven que ya el problema se empieza a complicar y no es tan independiente, ¿no? Entonces, ahora, una vez que elegí el que viene acá, me quedan 2 muchachos, quedan, y 2 chicas. Y estos son los que van a seguir jugando en los otros puestos. Entonces, obviamente no se pueden repetir. Entonces, una vez que ya elegí acá uno de los muchachos, tengo que elegir los otros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo que plantear este problema? Estamos con que voy a tener que elegir, entonces, ¿cuántos son los muchachos? Son Gabriel, esto es una G, o si no puede ser José, o puede ser Cristóbal. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede elegir la lista abajo? Acá es vice, secretario, tesorero o vocal. Entonces, acá ya aparece otro problema, que es, cuando yo tengo a Gabriel de presidente, voy a poder, creo que les conviene pensarlo así, cuando tengo a Gabriel de presidente, ¿de cuántas maneras puedo elegir el vocal? Y bueno, Gabriel no juega. Entonces me quedaron 4 personas. Porque eran 5. Si Gabriel está ocupado, ahora ya está, me quedaron 4 para acá,
Me quedaron 3 para acá, 2 para acá y 1 para acá. ¿Mm? Cuando José es presidente, para el vocal también tengo 4, para el secretario tengo 3, para el tesorero tengo 2 y para el vocal tengo 1. Cuando Cristóbal es presidente, para el vocal tengo 4, para el secretario tengo 3, para el tesorero tengo 2 y para el vocal tengo 1. Entonces, puede ser, y así lo decimos, que Gabriel sea presidente o que José sea presidente o que Cristóbal sea presidente. Acá aparece lo que se llama el principio de la suma. ¿Qué es? Cuando un evento se puede dar de n maneras y otro de n maneras, y se puede dar uno u otro, entonces el número total va a ser n más o m más n. Cuando se puede dar uno u otro, entonces el resultado, si uno se da en m maneras y el otro se da en n maneras y se puede dar uno u otro, y no hay intersección, ahora después veremos qué significa eso, y m más n. Entonces acá tenemos que con Gabriel presidente tenemos estas posibilidades, con José presidente tenemos estas posibilidades y con Cristóbal presidente tenemos estas posibilidades. Entonces fíjense que es 4 por 3, 3 veces, tenemos 3 veces 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Está bien? Entonces, esa es la cantidad de soluciones que tenemos. 3, 4, esto es 6 por 4, 24, 24 por 3. 72. 72. ¿Está bien? 72 maneras de cuando yo quiero que el presidente, digamos, sea uno de los muchachos. Bueno, les dejo para que ustedes piensen de cuántas maneras y pido que una chica, una de las chicas, Alicia o Mariana, sean presidentes. ¿De cuántas maneras se puede dar? Vamos a cambiar el problema. Tenemos estos 5 chicos y ahora lo que queremos es que Gabriel y Alicia sean cualquiera de los dos presidente y vicepresidente. Estoy cambiando el problema, ¿eh? Presidente y vice entre Gabriel y Alicia. No les importa quién va primero, ¿eh? Y quién va segundo, quién va de vice y quién va de presidente. Pero entre ellos dos tienen que formarse así la comisión. Los otros pueden ir de tesorero, secretario y vocal. Entonces también es un problema que tiene una parte del problema. Vamos a mirar lo que pasa. Lo que conviene es siempre pensar en llenar casilleros, chicos, para estos ejercicios. Entonces, supongamos que tengo una posibilidad que sea Gabriel, esto es presidente y esto es vice. Gabriel y Alicia
Y la otra posibilidad distinta, Alicia y Gabriel. Los otros puestos eran secretario, tesorero y vocal, o cualquiera de los otros compañeros. Ahora, estos están fijos, ¿eh? Si va Gabriel de presidente, va Alicia de vice. Si va Alicia de presidente, va Gabriel de vice. ¿Y de cuántas maneras puedo llenar entonces los de abajo? Porque esto es así. Esto tiene que venir este acá y este acá, o este acá y este acá. Los que me falta llenar son los otros 3 puestos. Entonces, ¿cuántos alumnos tengo de los 5 que tenía si ya hay 2 que están en el primer puesto? Y bueno, acá tengo 3 posibilidades, acá tengo 2 y acá tengo 1. Y acá tengo 3, acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces, como se puede dar esta situación o se puede dar esta situación, es que tengo que sumar esta cantidad más esta cantidad. Y acá tenemos 3 por 2 por 1, más nuevamente 3 por 2 por 1. Es decir, que 2 veces 3 por 2 por 1, esto es 6 por 2, 12, 12 veces. Entonces, acá, fíjense que he separado el problema en 2 situaciones. O cuando Gabriel y Alicia están en esa posición, o cuando Alicia y Gabriel están en esa posición. Un comentario. Da lo mismo que empiecen con el vice y el presidente que con el presidente y el vice. El asunto es que ellos 2 son los que quieren estar ahí, y bueno, entonces ellos 2 es como que van o en esta posición o en esta posición. Los que pueden moverse son los de abajo. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahora? Pregunto si hasta ahora se entendió. ¿Hasta ahora se entendió? ¿Hasta ahora se entendió? ¿Hasta ahora se entendió? Bien. Bueno, vamos a mirar otro problemita. ¿Cuántos números pares se pueden hacer? ¿Cuántos números? A ver, vamos a poner así. ¿Cuántos números pares de 4 cifras? ¿Cuántos números enteros vamos a agregar? Enteros pares de 4 cifras se pueden fabricar o hacer o tener con los 10 dígitos. Bien. Por ejemplo, pregunto, el número, díganme un número de 4 cifras. Cualquiera me abre el micrófono y me canta un número de 4 cifras. Un número entero de 4 cifras. A ver, a Gabriela no le pregunto. A ver. Alan, ¿qué dijiste? 2138. 2138. A ver quién está, otro que anda por ahí. A ver, Mirna, ¿qué número se te ocurre? ¿Podés hablar o por...?
2077. Muy bien. Podría ser, ¿eso es un número entero de 4 cifras? ¿El 0318 es un número entero de 4 cifras? No, es un número de 3 cifras. Esto como número entero es 318. Eso sería una expresión de 4 cifras, por ejemplo, para un número de teléfono. Es decir, yo puedo tener un teléfono que sea, por ejemplo, en La Plata, que sea 424, que es una característica de La Plata, 0318. Esto como número de teléfono está bien, esta parte. Pero como número entero es de 3 cifras, es el 318. Entonces, cuidado con eso. Entonces, acá adelante no puede ir el 0. Acá no puede ir el 0. No el 0. Y acá atrás, si dicen que tiene que ser par, vamos a pensar quiénes son los dígitos, ¿no? Los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quiénes son los candidatos a ocupar el último lugar? ¿Se acuerdan? Un número es par si la última cifra es par. O sea que podría ser el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8, lo que ocupe la última cifra. Entonces, adelante no puedo poner un 0 y atrás debo poner alguno de estos que son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, atrás tengo 5 posibilidades y adelante, en la cifra de esta es de unidad, decena, centena, unidad de mil. ¿Está bien? Entonces, en las cifras de los miles, entre comillas, pueden ir cualquier número menos el 0. Entonces, de los 10 que tengo, ¿cuántos candidatos tengo a ocupar este lugar? 9. ¿Está bien? Y estoy buscando cuántos números enteros pueden ir. ¿Está bien? O sea que, por ejemplo, el 3324 es un número admisible. ¿Está bien? Se puede repetir. ¿Está bien? El 4444 también es un número admisible. Porque termina en 4, ¿no? Son números admiten repeticiones. Bueno. Ahora, acá, ¿cuántos candidatos tengo para poner ahí? ¿Cuántos candidatos tengo? 10 candidatos. Muy bien, dijo algún compañero. ¿Y acá cuántos candidatos tengo? 10. Porque cualquier número puede venir acá. Cualquier número puede venir acá. Acá no podía venir el 0, por eso son 9. Y acá atrás, ¿cuántos pueden ir? O puede ser este o este. ¿Cuántos son estos? 1, 2, 3, 4, 5. Como son independientes las elecciones, entonces va a ser 9 por 10 por 10 por 5. ¿Bien? Es decir, es 50 por 90, si quieren, o 500 por 90, como les guste calcular. 9 por 500, quiero decir. 9 por 5, 45, es 45,00. Esa es la cantidad de números pares que podemos tener de 4 cifras. Les comento,
se puede dejar planteado así. Y me van a preguntar, ¿y en un examen qué es lo que tengo que hacer? En un examen, ¿qué tengo que hacer? Explicar cómo lo resolviste. ¿Está bien? Porque esa es la pregunta que ustedes siempre tienen en mente. En el parcial, ¿qué hago? Bueno, explicar cómo hiciste la resolución. Entonces, en el primer lugar no puede ir el 0. Como no dice nada que no se puedan repetir las dígitos, puede ir cualquiera. Y en el último lugar, como me pidieron pares, sabemos que un número es par si la última cifra es divisible por 2. De los 10 dígitos, los divisibles por 2 son esos que marqué ahí, el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. Muy bien. Por lo tanto, tengo 5 candidatos para poner acá. En cambio, fíjense que si yo saco acá la palabra enteros, y para volver a lo que teníamos antes, ¿cuántos números pares de teléfono de 4 cifras se pueden tener con los 10 dígitos? Entonces, ahora sí, acá puedo tener este número, sería, ¿no? Este número es un número de teléfono para una determinada característica, ¿está bien? También podría ser así. Ese es otro número de teléfono. La única restricción que tiene acá es que tienen que ser pares. Entonces, ¿de cuántas maneras piensen siempre en llenar cajoncitos? ¿De cuántas maneras podemos tener esta situación? Atrás es donde estamos limitados, en la última, porque dice que tienen que ser pares. Por lo tanto, tenemos 5 candidatos. Y acá tengo 10 candidatos, 10 candidatos y 10 candidatos. Es decir, que esto es 10 al cubo por 5. Es decir, que tenemos 5.000. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué otro problemita? ¿Hasta ahora me van entendiendo? Bueno. Uno más y cortamos la clase acá y seguimos el lunes, obviamente. ¿De cuántas maneras con las letras, por ejemplo, A, B, C, D, E? ¿Cuántas disposiciones distintas de 3 letras elegidas entre A, B, C, D, E que comiencen con A y terminen con D? Se pueden formar.
¿Cuántas disposiciones diferentes de 3 letras elegidas entre estas 4 que comiencen con A y terminen con D se pueden formar? Entonces, si tienen que comenzar con A y terminar con D, lo único que yo puedo elegir son los 2 centros. ¿De acuerdo? Porque es medio parecido al de Alicia y Gabriel, que tenían que ser presidente y tesorero, ¿no? Si empieza con A y termina con D, estos van de cajón. Ahora, lo único que puedo elegir son estos 2. ¿Cuántas letras tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 para acá y 5 para acá. Entonces, la cantidad de que empiecen con A y terminen con D es 5 por 5, 25. De 25 maneras distintas puedo fabricar lo que me están pidiendo, porque es 5 por 5. Ahora, este es un problema. Vamos a mirar otro problema. Miren cómo varía la situación si me dicen 3 letras. 3 letras. Perdón, usé 4. Discúlpenme, ¿eh? Hubiera sido nada más que 5. ¿Sí? Perdón que puse 3 y pensé en 4. Bueno, ahora vamos a otro problema. Vamos a poner 4 para que sea un poco más divertido. De 4 letras, elegidas entre ellas que comiencen con A o terminen con D, se pueden formar. O bien tienen que empezar con A o terminar con D. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir las que empiecen con A? La A va de prepo. Entonces tengo que llenar estos 3 casilleros. ¿Entre cuántas letras puedo llenar estos 3 casilleros? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser 5 acá, 5 acá, 5 acá. O, terminando con D, pueden ser 5 acá, 5 acá, 5 acá. Estas 2 las tengo que sumar, porque es que empiecen con A o terminen con D. Estas las cantidades las voy a sumar. Pero ahí yo estoy pensando, o estoy admitiendo, como quieran, una que sea así. Porque en estas 5 posibilidades puede estar la D. O en estas 5 posibilidades puede estar la A. Entonces, como yo acá estoy también contando la que termina con D y acá estoy contando la que empieza con A, tengo que sacar aquellas que empiezan con A y terminan con D. Porque si no las estaría contando 2 veces. Por lo tanto, a esta situación, que estas 2 situaciones las voy a sumar, le tengo que restar la situación A
algo que no sé, D. Porque esa la estoy contando acá, cuando acá pongo D, y acá la estoy contando cuando pongo A. Entonces tengo que sacar la situación de las letras que empiezan, los grupos de 4 letras que empiezan con A y terminan con D. ¿De cuántas maneras tengo la primera? La primera va a ser 1 por 5, 5, 5, o sea que es 5 al cubo, la primera situación, más la segunda situación también es 5 al cubo, y le tengo que restar 5 por 5, es decir, le tengo que restar 5 al cuadrado. ¿Por qué tengo que restar esto? Y bueno, porque en esta situación estoy contando las que empiezan con A y terminan con D. Entonces los pongo, si empieza con A y termina con D, se lo tengo que restar a esas que ya estoy considerando, que antes estaban sumando. Entonces le tengo que restar 5 por 5, que son 5 al cuadrado. Entonces el número total va a ser 2 veces 5 al cubo menos 5 al cuadrado. 2 por 5 al cubo menos 5 al cuadrado, ¿no es cierto? 5 al cubo es, si no me equivoco, es 125. Por 2, 250, menos 25, 125. 5 al cubo, 125. 225. 225, y por eso me quedé pensando, ¿qué dije si estaba diciendo 225? Me quedé muda por eso, porque digo, estoy haciendo la cuenta mal. Bien, entonces, con este ejemplo vamos a terminar hoy, porque ya hace rato que estamos, y seguro que tienen que irse para otras actividades. Entonces, el lunes vamos a seguir con combinatoria.